Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta presentación. El objetivo de la masterclass de hoy es un poco entender cómo hacer para poder transitar y superar con éxito una entrevista con un CEO. ¿Por qué nos planteamos en esta entrevista y no en las anteriores? Porque de alguna manera es la que mayor complejidad tiene, porque hay mucha incertidumbre frente a lo que va a pasar frente a esa entrevista, porque los CEOs no se manejan con ningún protocolo de reclutamiento ni nada, porque muchas veces no tenemos el tiempo necesario para poder explayarnos todo lo que nos hubiese gustado. Entonces, de alguna manera es la entrevista más estratégica y más técnica que uno tiene en todo el proceso. La mayoría de ustedes, si están acá, es porque suelen llegar a entrevistas con el CEO para cerrar sus procesos, ¿bien? Así que entiendo la necesidad de poder, bueno, ir viendo nuevas herramientas y nuevas estrategias que nosotros compartimos en nuestro caso, con nuestros clientes y que fuimos sumando a lo largo de la historia y que obviamente fueron exitosas, ¿bien? No quiere decir que sean las únicas ni que sean las mejores. Simplemente es una batería de herramientas, de conceptos que nosotros los fuimos probando y tuvieron buen efecto, ¿bien? Ahora, también puede pasar que una herramienta funcionó en una entrevista con un CEO y otra no, ¿eh? Lo cual es muy importante que el objetivo de ustedes sea armar un kit de herramientas y tener la suficiente flexibilidad para ir eligiendo cuál usar en cada momento. ¿Entiendes? Por eso nosotros no planteamos un protocolo, porque un protocolo lo deberían usar siempre, sino que planteamos un sistema que permite tener esa flexibilidad para que vayan tomando herramientas y estrategias del kit y vayan implementándolas según ustedes consideren. Porque al fin y al cabo, el que está viviendo la experiencia con el CEO van a ser ustedes. Nosotros podemos acompañar, podemos entrenarlos 1000 veces, pero llegado al momento son ustedes con el CEO de la empresa. Antes de comenzar, les pido nuevamente silenciar los micrófonos a todos. Pueden obviamente tomar nota. Igual este encuentro va a estar grabado. Más o menos en una semana, 10 días aproximadamente, lo van a estar recibiendo por correo. La grabación por si la quieren revisar nuevamente, porque entiendo que quizás ahora hay cosas que les queden, que quieran volver a revisar, etcétera. Y si van teniendo dudas y consultas, las pueden ir poniendo en el chat. Intentaremos ir levantándolas para ir respondiéndoles durante la masterclass. ¿Bien? Obviamente, los invito a seguirme en LinkedIn, porque desde ahí también seguimos compartiendo herramientas, porque esto es muy dinámico. A medida que vemos cosas nuevas en el mercado, las vamos compartiendo para que la mayoría de las personas puedan tener alcance a este tipo de herramientas y técnicas. ¿Qué temas vamos a ver? Bueno, uno es conceptos generales sobre una entrevista con CEO, cómo prepararte, cómo es la previa hasta llegar a la entrevista. Hay todo un trabajo previo que hay que hacer, muy importante, ¿bien? Después, cómo hacer que tu perfil sobresalga durante esa entrevista, cómo hacer realmente para ustedes causar impacto. Vamos a ver el método STAR, al cual nosotros le agregamos la I de impacto aplicado a las entrevistas, que consideramos el método más efectivo para explicar la historia de ustedes, ¿no? Cómo cerrar con impacto, porque la parte del cierre también es importante, y cómo dejar al CEO pensando en ustedes, ¿no? Y no en el otro candidato. Y después una especie de bonus track de cómo trabajar un business case. ¿Bien? Que muchas veces en este tipo de reuniones, yo las llamo reuniones porque al fin y al cabo no son entrevistas, son reuniones, ya lo vamos a ver, se les pide presentar algún caso, se les pide plantear algún escenario que tengan que ir resolviendo. Entonces ustedes tienen que entender cómo prepararlo. Y siempre llevar algo preparado. Ya sea porque se lo pidieron o no se lo pidieron, siempre es conveniente llevar acciones que ustedes harían en la empresa. Son muy bien recibidas. Por mi parte, para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan, soy CEO de FiveHunters. FiveHunters es una empresa dedicada a trabajar todos los aspectos de la empleabilidad de los profesionales, desde todo lo que tiene que ver con el proceso de contratación, desarrollo y de salida, y esto incluye también todo el acompañamiento a todo el segmento ejecutivo en lo que son transiciones de carrera, desde los que están buscando
insertarse en una empresa, los que quieren crecer dentro de una misma empresa, los que quieren cambiar de trabajo hacia otra empresa, ¿bien? Y los que también están en proceso de salida ya de su carrera laboral y quieren transitar un retiro, una jubilación de lo que se llama activa, ¿bien? Y no pasiva. Entonces, vamos trabajando a través de diferentes programas y diferentes sistemas, cada una de las etapas de la vida de un profesional, en nuestro caso, orientado siempre a segmentos ejecutivos, que es gerentes, directores, VPs, C-levels, CEOs de empresas. ¿Bien? Ahí es donde. Además, yo hace más de 10 años que vengo siendo ya headhunter ejecutivo, trabajando con empresas de primera línea en distintas regiones, no solamente en Argentina, sino en todo lo que es LATAM, Estados Unidos, Centroamérica, Europa. A raíz de todos estos años de experiencia, me permitió construir el modelo que hoy implementamos en 5Hunters con nuestros clientes, ¿no? Así que vengo ya de un recorrido muy grande y con eso me permito ir pudiendo compartir todas estas experiencias con la mayoría de ustedes para que ustedes también tengan el alcance a la mayor cantidad de herramientas posibles para realmente hacer el salto profesional que están buscando, que es el principal objetivo de la carrera de ustedes. Vamos a empezar. Etapa 1. Vamos a ver los aspectos generales de una entrevista con un CEO, ¿bien? Y un poco cómo prepararla a esa entrevista. Porque la entrevista con un CEO arranca mucho antes de la entrevista. Piensen que ustedes, cuando llegan a un CEO de una empresa, un gerente general, ya pasaron por un headhunter, un reclutador, generalmente por un gerente o director de recursos humanos, a una o dos personas de la primera línea del CEO que le hacen un prefiltro, y recién ahí, después llegaron al CEO de la compañía. Entonces, ustedes ya vienen con un recorrido ganado, ¿ok? Porque si llegaron a un CEO, claramente hicieron las cosas muy bien. Y en ese recorrido es clave que ustedes releven muchas de las cosas que van a pasar en la entrevista con el CEO. No pueden llegar nunca a una entrevista con un CEO sin preguntar sobre el CEO de la empresa, qué busca, los desafíos, cómo es el estilo, qué pregunta, etcétera. O sea, porque en las distintas instancias es el momento de ustedes de recopilar esa información. Entonces, cuando yo voy a una entrevista con un director de recursos humanos, obviamente transito esa entrevista, pero además empiezo a preguntar cosas para la siguiente entrevista. Por si llego a pasar, tengo ya esa información. Entonces, si después me dice, bueno, la próxima entrevista es con el CFO de la empresa, listo, yo ya sé que la próxima entrevista va a ser una entrevista mucho más numérica, mucho más de indicadores, mucho más concreta, y tengo que orientar mi speech para un CFO. Y pregunto, ¿cómo es el CFO? ¿Qué le gusta preguntar? ¿Hace cuánto está en la empresa? ¿Cuál es el estilo de esta persona? ¿De dónde viene? Lo voy a buscar en LinkedIn, voy a ver qué publica, voy a hacer todo un research. Entonces, lo mismo debería hacer con el CEO de la empresa. Y aparte, porque voy a tener la posibilidad de obtener la información desde el director de recursos humanos, desde los VPs, desde la consultora que está haciendo, que quizás tiene una mirada más objetiva. Entonces, tengo muchos insights para poderme armar el perfil y cómo llevar adelante esta entrevista. ¿Bien? Y esto es fundamental porque todo mi speech lo tengo que adaptar a lo que el CEO busca. Es así. Toda mi historia, mis logros, mi experiencia, etcétera, la tengo que adaptar a lo que el CEO necesita saber, no a lo que yo quiero contar. Y ese es un detalle menor, pero es clave. Porque la mayoría arranca contando su historia, qué hicieron, etcétera, y no está parado en lo que el CEO quiere saber. Y quizás el CEO no quiere saber tu historia. Quiere saber tu último gran logro, tu última gran transformación, y a partir de ahí trabajar la entrevista. Entonces, como les decía, la esencia de una entrevista con un CEO es que básicamente no es una entrevista, es una reunión de negocios, en donde se habla con lenguaje de negocios. ¿Qué significa lenguaje de negocios? Significa logros, significa resultados, significa impacto, significa visión a futuro, significa estrategia. Entonces yo tengo que usar esas terminologías y tengo que acomodar todo mi pitch hacia ese lugar. No lo tengo que trabajar como la entrevista que tuve con el gerente de recursos humanos. No tiene nada que ver. Seguramente acá no me van a preguntar mis
mis fortalezas y debilidades. ¿Se entiende? Quizás ni me preguntan por qué me fui de mi último empleo. Porque lo que mira el SEO principalmente es la capacidad que tienen ustedes de transformar lo que viene. Lo que pasó, pasó. Obviamente importa porque, bueno, uno quiere saber de dónde viene la persona. Pero lo que más le importa al SEO es entender si con todo lo que hiciste vas a tener la capacidad de transformar lo que se viene. Y ahí está la mayor diferencia. En las otras entrevistas trabajan mucho sobre el pasado de ustedes, el presente y el pasado. El SEO se posiciona mucho en el futuro. Y para vos posicionarte en el futuro, sí o sí, tenés que saber de la empresa. Si no, es imposible. Porque empezás a hacer potencialidades que no tienen nada que ver. Y siempre conversando desde un punto de negocios, no desde una entrevista. La conversación de negocios relaja, distiende. La entrevista tensa. El otro punto fundamental es que un SEO no necesita 1 hora para evaluarte. El SEO tomó la decisión a los 5 minutos. Yo les aseguro que a los 5 minutos ya tomó la decisión. El resto del tiempo es protocolo y porque quizás les cayeron bien y les interesó su perfil y se quedan. Pero en 5 minutos ya tomó la decisión. Entonces el desafío de ustedes es cómo hacer para que en esos 5 minutos el SEO me elija. Entonces, no hay que preocuparse porque una entrevista en el SEO duró 20 minutos. Hoy justo conversaba con un cliente que está en instancias finales y ya se está reuniendo con los SEOs. Me dice, no, mira, la entrevista de ayer duró 20 minutos, pero la verdad que me dijo que va a hablar con recursos humanos para avanzar conmigo. ¿Se entiende? Entonces, no necesita más tiempo. Y está bien, porque son personas que están realmente preparadas para tomar decisiones en 5 minutos. O sea, no es raro ni raro lo que están haciendo. Tanto para avanzar con tu perfil como para no avanzar, ¿eh? Para los dos lados hablo. Entonces, no tengo mucho tiempo para hablarles sobre él. Por eso vamos a ver distintas estrategias que se implementan para realmente generar un impacto en esos 5 minutos. Porque yo en 5 minutos te imaginarás que más que contarles sobre mí y alguna cuestión puntual, no puedo hacer, ¿no? Porque piensen ustedes, vuelvo, ustedes ya vienen con una historia en el proceso, ya hablaron con el headhunter, ya hablaron con el director de recursos humanos, ya hablaron con 1 o 2 VPs, que obviamente ya le dieron feedback al SEO sobre su perfil. Entonces ya conoce un montón de cosas de ustedes, no es que llega y les dice, a ver, ¿quién sos vos? No, claramente ya los conocen. Entonces, quiere saber 2 o 3 cositas puntuales para terminar de decidir. Porque si los 2 VPs o las 2 personas de su primera línea dieron el OK para que avance con ustedes, es porque realmente sos un perfil con un 80% de probabilidades de entrar a la empresa. Es así. Si no, ya te filtran, porque ya esas 2 personas conocen al SEO, saben cómo decide y saben lo que buscan. Entonces, no le van a hacer perder tiempo al SEO para decir, che, mira esta persona que yo no estoy convencida. Si ustedes no convencieron en las instancias previas, nunca van a llegar al SEO. Es más, nosotros siempre alentamos en las instancias de networking, cuando están conectando, que conecten con los SEOs, anímense a conectar con los SEOs y con los gerentes generales. Ahora bien, generalmente cuando eso pasa y el SEO quizás vio algo interesante de tu perfil, lo traslada a recursos humanos para que arranque todo el proceso. No te va a entrevistar directo el SEO pasando por todas las etapas. Respeta esos circuitos porque le ahorra tiempo. Porque imagínense si todos irían directo primero con el SEO y el SEO tiene que relevar todo, tiene que durar ahí sí, tiene que durar 1 hora, hora y media cada entrevista. Y no es la idea. Entonces, ¿qué va a buscar encontrar en vos, un SEO? Logros, impacto, respaldo de números. Va a querer ver que realmente todo lo que vos me decís esté respaldado por números. ¿Bien? Tu capacidad de transformación y anticipación y liderazgo real, no de libros. No va a querer que le cuenten historias de liderazgo, ni de las cosas que leyeron, ni cosas conceptuales de liderazgo. No vayan por ahí. Quiere liderazgo real, en donde ustedes tuvieron que aplicar liderazgo real ante situaciones súper desafiantes y en las cuales ustedes tuvieron que realmente manejar un equipo, liderar una situación de crisis, etc. Y quieren que la cuenten con impacto. ¿Cómo impactó eso el negocio? ¿Qué números obtuvieron? Etcétera. ¿Bien? Así que empiecen a acostumbrarse a que las respuestas con el SEO
se trabajan desde un logro, desde un número, desde un impacto. Y siempre pensando en la transformación. No, por ejemplo, si yo uso un verbo de gestione, el gestionar no es una transformación, es una administración. ¿Bien? Diseñé, ¿ok? Transformé, ¿ok? Esos son verbos más del crear, del cambio. Entonces, ¿qué no te va a preguntar seguramente? Y tu historia cronológica, quizás te la pregunta del protocolo, pero no le interesa mucho. Saber de tus responsabilidades, ¿no? Conocer tus tareas, ya la sabe. Ya sabe qué hace un gerente comercial, no sé, no hace falta que ustedes le expliquen. La tiene claro. Lo que quiere saber es que transformaste como gerente comercial. Entonces, no pierdan tiempo contando sus responsabilidades, porque eso en una job description cualquiera ya las tiene. De hecho, él en su equipo tiene un gerente comercial. Entonces, ya conoce lo que hace. Cuéntenle, vayan directo a contarle que transformaron. ¿Y qué va a analizar de vos? ¿Estás entendiendo el negocio de la empresa de él? ¿Lo entendés o no lo entendés? ¿Sos una persona que respalda tus decisiones con números? ¿O te quedás en la parte generalista perceptiva? ¿Mirás hacia adelante? ¿Tenés visión de futuro cuando tomás decisiones? ¿Sabés priorizar, ¿no?, tus acciones? ¿Analizás el impacto en el negocio de tus decisiones? ¿Eh? Si yo tomo una decisión, no la tomo solamente con impacto en mi área, la tomo con impacto en el negocio. Y lo que quiere ver el CEO no es solamente lo que mejoraste en tu área, es cómo eso después repercutió en el negocio. Y el otro punto importante es, ¿gestionás o transformás? Eso es fundamental. ¿Sos una persona que transforma o que gestiona o que administra? Y ojo, hay veces que necesita tomar personas que gestionan y a veces personas que transforman, ¿eh? No digo que una está bien ni la otra no. Simplemente, ¿en qué lugar te parás frente al desafío que te están planteando? Si es un desafío de transformación y vos contás todas tareas, todos logros de gestión, bueno, ahí no estás haciendo match. Estas son líneas de pensamiento que tiene cualquier CEO de una empresa. Entonces, cuando ustedes hablan, tienen que ir respondiéndose estas preguntas. Tienen que hablar del negocio como si ya lo conocieran, si ya formaron parte. Cuando hablan de sus decisiones, la tienen que respaldar con números. No esperen que el CEO les pregunte. Si ya saben que necesita números un CEO, entonces denle los números al CEO. Quiere ver tu capacidad de mirar para adelante, ¿no? Y cómo ves a los próximos 3, 5 años de negocio. Sobre el negocio, el cual te van a contratar. Entonces, si vos no venís de ese negocio, tenés que inmiscuirte en el nuevo. Por ejemplo, si yo vengo del negocio de retail y me están contratando en el negocio de salud, entonces tengo que entender dónde está el negocio de salud hoy y hacia dónde va el negocio de salud de acá a 5 años. Porque por más que no venga de ahí, tengo que mostrar toda esta capacidad de aprender y de meterme rápidamente en el negocio. Yo no voy a tener 3 años para entender el negocio nuevo. Lo voy a tener que resolver en los próximos 3, 6 meses. Tampoco es claro que si llegan a una entrevista final con toda una historia de retail y se están yendo para otra industria, es claro que no vienen con un gran expertise en esa industria, pero por lo menos quiere entender que ya te metiste, te estás involucrando y ya estás estudiando cómo viene la industria. Esa es la intención. Y la intención hay que mostrarla en la entrevista, no después en el puesto. Para también poder conversar de algo con el CEO, porque al fin y al cabo el CEO puede tener, obviamente tiene visión de cultura general y de mercado general, pero quiere charlar de su industria y de su negocio. Entonces, es clave hacer un research del negocio y ya lo deberían haber hecho para la instancia anterior, a las instancias anteriores, pero con el CEO todavía es un research mucho más exigente y hasta les recomendaría, júntense con alguien de la industria a que les cuente sobre la industria. Porque la inteligencia artificial está muy buena, los reportes, etcétera, pero siempre está bueno palparlo de alguien que la está viviendo. Entonces, recomendación, si estoy yendo a una entrevista de una industria en la cual no tengo mucha información, bueno, júntense con alguien que sí la tenga y los pueda complementar a todo lo que tiene que ver con los reportes, videos que puedan ver, todas las investigaciones y research que puedan hacer con la inteligencia artificial, que obviamente está tomada de datos, ¿bien? Pero siempre el palparlo desde la persona que lo vive es distinto.
para entender estrategia y posicionamiento de la actual empresa, en dónde está parado hoy en el mercado. ¿Es líder del mercado? ¿Está en segunda línea? ¿Qué market share tiene? Etcétera. Financieramente, ¿cómo está? Eso el player del mercado lo sabe y quizás la inteligencia artificial no. Y llegar con esa información es clave. Los desafíos, hacia dónde está yendo la empresa, hacia dónde está yendo la industria. Las últimas decisiones que tomó el CEO. Porque ahí entiendo la capacidad de toma, de qué tipo de decisiones toma y cómo las toma y sobre qué se enfoca en su toma de decisiones. Los KPIs que maneja la empresa. Bueno, está bien, no puedo acceder al CFO de la empresa. Bueno, busco a alguien de salud y le pregunto, ¿qué indicadores maneja el sector salud? ¿No? Para mostrarle al board. Generalmente las empresas más o menos se mueven con los mismos indicadores cuando están en la misma industria, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, pero generalmente manejan todos lo mismo. ¿Bien? Es para hacer el benchmark con sus competidores, entonces no pueden andar haciendo todos indicadores diferentes. Y por último, en todo lo que es la previa, es tener claridad de tu impacto. Tenés que ir preparado con 5 logros de tus últimas experiencias, 5 métricas que respalden tus logros, 5 transformaciones estratégicas que hayas liderado, porque a veces, esto es lo que yo les decía, no les pregunta la historia de forma cronológica, le dice, ¿sabes qué? Contame tu última gran transformación que hiciste en la empresa. Y la tenés que tener preparada, al lujo de detalles. Y por último, preparen el pitch de los primeros 5 minutos. Entrénenlo, entrenen qué van a ir a decir, qué van a ir a contar de ustedes en esos 5 minutos. Porque ahí juegan el partido, ¿eh? Ahí se hacen los goles. Después, nada, es como hay que manejar la pelota, pero los goles son en los 5 minutos, los primeros 5 minutos. Entonces hay que entrenar esos 5 minutos. No puedo llegar de improviso, salvo que tenga una capacidad de oratoria fenomenal y pueda adaptar ese mensaje a los 5 minutos. Pero si no, practíquenlo. Y 30 minutos antes de esa reunión, van a darle calma a su mente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a apagar todos los distractores que haya alrededor de ustedes. No puede pasar de que salgan de una reunión y a los 5 minutos se metan en esta entrevista. No puede pasar. Igual, generalmente con los CEOs son presenciales, salvo que hablemos de posiciones regionales o globales, en donde, bueno, obviamente puedan estar en cualquier lugar del mundo, lo cual se hace más difícil, ¿no? Pero distracciones, apaguen los celulares, esos 45 minutos no puede estar el teléfono bajo ningún concepto sonar ni de casualidad, ¿bien? Apaguen todo, cierren todo lo de la computadora y dejen solamente el Google Meet o el Teams que van a usar para conectarse con el CEO. Vayan a dar una vuelta, carguen energía positiva, no vengan con todos los problemas del día a día, no los carguen encima, ¿bien? No lleguen con esa carga, déjenlos afuera, por lo menos 30 minutos. Chequeen la conexión, no existe, uy, estoy con problemas de conexión, no me anda el micrófono. No, esas cosas puede pasar con un headhunter, un reclutador, con un CEO no puede pasar, les tiene que andar todo. Así que pruébenlo, conéctense, pídanle a un amigo antes que se conecte para chequear que les ande todo bien, pero no sumémosle excusas al CEO para que en esos 5 minutos tome una decisión por el lado incorrecto. ¿Bien? Y generalmente conéctense 5 minutos antes, ¿bien? No lleguen puntual, no lleguen justo, ¿okay? Y obviamente si es presencial, al menos 10 minutos antes. Salgan con tiempo. Son cosas básicas, pero yo les aseguro que muy pocos los respetan. ¿Eh? Entonces, todo el tiempo lo tenemos que remarcar, porque realmente a veces nos sorprende cómo estas cosas no son tenidas en cuenta. Y esto es lo que les va a dar la entrada a todo el desarrollo. Entonces, si ustedes no hacen bien todo esto, el desarrollo ya arranca cruzado. Entonces, ¿qué va a pasar en el desarrollo? Los primeros 5 minutos, el partido se juega en el lenguaje no verbal. ¿Cómo me presento? ¿Cómo le doy la mano? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo planteo mi postura? ¿Cómo miro la cámara? Tengo que alinear el tono y la velocidad de voz del CEO. Si el CEO habla más rápido, yo tengo que alinear ese. Yo no puedo hablar, hola, mi nombre es Jonathan, cuando el CEO está en otra dinámica. Tengo que alinearme a la dinámica de él, al tono de voz. Si tiene un tono de voz un poco más alto, tampoco andar a los gritos, ¿no? Pero yo no puedo hablar con un tono de voz bajo.
Tengo que hablar con firmeza cuando hablo de mi experiencia, no con dudas. Cuando me presento, me tengo que presentar con firmeza. No andar pensando, a ver qué digo, etcétera. Tengo que ser firme en lo que voy diciendo. Se tiene que notar en el tono de voz. El tono de voz se nota cuando una persona está con dudas. No digo nerviosismo porque está claro que todos llegan con nerviosismo, pero que el nerviosismo no les gane en ese momento. ¿No? Tema vestimenta, vístanse acorde a la empresa. Si la empresa se visten de forma más informal, no vayan de saco y corbata a la entrevista. Si el CEO es una persona que se viste en remera, en jean, que hoy los hay un montón, bueno, no digo que vayan en remera y jean, pero vayan con un saco sport, una camisa un poquito más informal. Bueno, igual, nada, si están obviamente virtual, se ve del tronco para arriba. Pónganse una camisa o una camisa y un saco más descontracturado, no se pongan una corbata. Si van al revés con una persona que es súper formal, bueno, no vayan en jean y camisa, en una camisa sola. Pónganse un saco. Corbata no se usa nunca, eso es la realidad, ¿no? Nunca vayan con corbata a una entrevista. Pero sí con un saco, una camisa más formal o un saco, una camisa más sport, dependiendo qué hay del otro lado. Entiéndanlo eso, y eso es parte de lo que van a tener que ir averiguando antes. Porque el choque visual es fuerte a veces. Cuando no hay coherencia entre las dos vestimentas. Hagan un contacto visual moderado, no le estén clavando la vista a los ojos, ¿bien? Y relájense, relajen el cuerpo, no se tensen. Pero no se recuesten sobre la silla tampoco, ¿ok? No hablo de ese relajamiento. Un relajamiento así, plantado, bien, pero que no estén todos tensos o más tirados para atrás. Este es el partido que se juega en los primeros 5 minutos, ¿eh? Porque esto se percibe, se siente. Una de las preguntas que vamos a responder al final es si el CEO elige por química. No al 100%, pero gran parte sí. Y esa química se juega acá. Porque el lenguaje no verbal, para que sepan, es el 80% de la comunicación entre dos partes. ¿Okay? Entonces, si yo domino el lenguaje no verbal, domino el 80% de la comunicación. El resto son palabras. Entonces, acá está el partido de los primeros 5 minutos. En el lenguaje no verbal, más la presentación de ustedes. ¿Cómo voy a contar la experiencia de ustedes? Una breve reseña de la empresa, le doy contexto. El departamento que liderabas, brevemente, no se explayen mucho. No cuenten toda la historia del departamento. No le interesa, es solamente para darle contexto, para que después entienda sobre qué espacio de trabajo ustedes implementaron los logros. El equipo que ustedes gestionaban, los principales desafíos, 3 principales desafíos, no tienen 60, los 3 estratégicos, ¿no? Reducir los costos un 30%, pasar de una empresa nacional a una empresa regional, globalizar la empresa, pasar de una instancia regional a global, ¿no? Abrir 3 nuevos mercados, ese tipo de desafíos hablo. No de automatizar un ERP o de digitalizar la facturación. ¿Está bien? Esos son para la instancia anterior. Los logros que obtuvieron, ahí después van a los logros con los números y después el impacto en el negocio. En donde sí se tienen que detener más es en los logros y en el impacto en el negocio. Pero antes ya le di contexto, ya le conté el área, el departamento, trabajaba en el área de contabilidad, tenía a mi cargo el área de contabilidad, finanzas, administración y cuentas a pagar, lideraba un equipo de 10 personas, mis principales desafíos eran tal, tal y tal. Y a partir de ahí empiezan a hablar de los logros. 2 minutos del punto 1 al punto 3, del punto 1 al punto 4, y el resto del partido, sí, los logros y el impacto. Esa es la proporción. Y siempre de lo último que hicieron a lo primero. No vayan a contar la historia de lo que hicieron hace 25 años cuando eran jóvenes profesionales en tal empresa. No interesa eso. En este momento no interesa. Salvo que el CEO se los pida. Bueno, y obviamente le cuenta. Porque no sé, quizás el CEO trabajó en esa empresa y le da un poco de nostalgia y quieren charlar de eso. ¿Ok? Pero si no, no vayan para ese lado. No pierdan tiempo en eso. Y cuando cuentan su historia, de quiénes son, no empiecen contando lo que hicieron hace 20 años. Estén contando lo que son ahora ustedes.
Trabajen con el ahora y de a poco se van moviendo para atrás. Eso es fundamental, porque el 90% de las entrevistas que encaro de esta forma arrancan de hacer. Y con el reclutador, esto va para todas las instancias del proceso, no solamente con el SEO. No pueden arrancar con una historia de hace 20 años. No tenemos 2 horas para escucharlo. Perdón, no es que no lo quiera escuchar, pero no podemos, no tenemos el tiempo. ¿Ok? Entonces, porque tengo 6 candidatos más 8 búsquedas en paralelo más, ¿se entiende? No puedo conocer la historia de todo. Entonces, ahora vayan a lo sintético, a lo pragmático. No estoy juzgando si es importante o no es importante, es un tema de practicidad, de darle a escuchar lo que la otra persona necesita escuchar para tomar la decisión. Ahórrenle todo ese trabajo y van a ser mucho más efectivos. Bien, ahora vamos a entender cómo contar los logros. Bien, y esto aplica para la entrevista y aplica para el armado del CV. Si yo armo un CV basado en esta metodología, STAR más I, después ya tengo el guión armado para cuando voy a la entrevista. No me tengo que poner a pensar en mis logros, ya lo tengo escrito. Por eso, cuando los clientes trabajan con nosotros, primero esos logros lo arman en el CV, lo plasman en el CV, ya tienen el guión armado y después se van a la entrevista con ese guión. Y lo único que tienen que hacer es estudiarse ese guión como un actor de cine, estudiense ese guión. Entonces, recomendación, armen el CV basado en esto y estudiense el CV para la entrevista. Porque si llegaron a esa instancia, quiere decir que el CV estuvo bien armado. Si no, no llega. Piensen que el concepto de un CV es generar una entrevista, nada más. No tiene otra razón de ser, Es generar interés para que los quieran entrevistar. Entonces, tenemos que trabajar con la situación, con la tarea, con la acción, con el resultado y nosotros le agregamos con el impacto en el negocio. Y al SEO lo que más le interesa son los últimos 2 puntos, el R y el I. Entonces, cuando cuenten, no estén 1 hora contando STA. Hagan más foco en el R y en el I. Bájenle a tierra cómo resolvieron el problema y qué generaron. Vamos con el primer ejemplo. Situación. La empresa enfrentaba una caída en la captación de clientes corporativos en el sector salud. Como gerente comercial, debía recuperar el market share y generar nuevos contratos estratégicos. Acción. Diseñé un plan de prospección con enfoque consultivo, lideré negociaciones clave con hospitales privados y entrené al equipo en técnicas de ventas de alto impacto. Resultado. Y ahora van a entender por qué le agregamos la I. Concretamos 12 contratos nuevos en 6 meses, incrementando las ventas en un 30%. Yo podría quedarme con esto, con el R. Ahora, el R generalmente es el impacto en mi área. Habla sobre el impacto en mi área. Entonces me hace ser un gerente, un director con una visión más corta, no tan estratégica, porque solamente miro mi quinta. En cambio, cuando yo le agrego el I, me estoy transformando en un impacto estratégico mi resultado. Porque digo, a ver, estos 12 nuevos contratos en donde mejoramos las ventas, ¿qué impacto le dio a la empresa? Recuperó presencia en el segmento, ¿ok? Acá podríamos incluirle qué en porcentaje del market share ganamos, y aseguró ingresos recurrentes por 1.2 millones de dólares anuales. El 95% de los CV, generalmente el 90% de los CV está basado en responsabilidades y tareas. O sea, ya cruz, ¿está bien? O sea, si avanzan es porque, bueno, la experiencia es muy buena y el headhunter interpreta la información que hay ahí y dice, por acá atrás hay una persona interesante, pero hay que hacer toda una interpretación y una cantidad de supuestos que no deberíamos hacer. Ahora, los CVs que tienen una adaptación a resultados generalmente se quedan en la R. Ahora bien, yo podría decirles, ok, mejoraste un impacto de ventas en 30%. ¿Es mucho o es poco? No sé, depende. ¿Cuánta plata implicó? Si son $10.000, quizás para un VP comercial es poco.
poner un logro de $10.000 en una empresa multinacional. Si es $1 millón, ahí tiene un poco más de color. Entonces, el 30% puede ser poco o mucho en términos absolutos, dependiendo para qué posición estoy aplicando. Si voy con un CEO a decirle, sí, vendí por $10.000, y seguramente me va a decir, todo muy bien, sos muy bueno para coordinador comercial. ¿Ok? Si venís con números de $1 millón, ahí estamos hablando de otros valores. Y ambos dos pueden ser el 30%, ¿eh? Entonces ahí cambia todo la interpretación de la otra persona. Por eso, cuando nosotros les recomendamos, tanto armar CV como exponer en las entrevistas, busquen los valores absolutos, porque eso le da credibilidad al resultado que obtuvieron. Entiendo que a veces no lo puedan tener, es un error, pero bueno, lamentablemente no puedo ir al pasado a recuperar ese número. Bueno, ahí no nos queda otra, de poner un porcentaje y tratar de ver cómo justificamos ese porcentaje que realmente era un impacto fuerte en el negocio. Pero acostúmbrense, a partir de hoy, por lo menos que lo escuchan, o si ya lo escucharon, tómense el trabajo de cada vez que generan un logro en su empresa actual, midan el impacto en la compañía en términos de valor absoluto, no solamente en términos de porcentual. Y si les cuento esto es porque realmente el 95% de las CVs no viene con este dato. Y después, ¿qué pasa? Cuando vamos a la entrevista, no tienen este dato en la entrevista. No me lo pueden justificar. Y si no me lo pueden justificar al headhunter, a mí, que soy la primera etapa, no llegan a la última. Y acá entrecruzo a todo, al comercial, a la administración y finanzas, al de marketing, al de recursos humanos, cada cual con su tablero de control y su impacto en el negocio. Obviamente esto no se lo voy a pedir a un analista, pero acá no estamos hablando con analistas, estamos hablando de gerentes para arriba. Entonces, de gerentes para arriba tienen que manejar esta información. Y tienen que aprender a contarla esta información. Vamos al segundo. Situación, la compañía enfrentaba altos costos de importación y frecuentes quiebres de stock en insumos críticos. Como director de supply chain, debía optimizar la cadena de abastecimiento y garantizar la continuidad operativa. Acción. Negocié acuerdos de largo plazo con proveedores internacionales, implementé un sistema de gestión de inventarios con alertas tempranas y entrené al equipo en planificación de demanda. Resultado, reduje un 18% los costos logísticos y eliminé quiebre de stock durante 9 meses. Buenísimo, 20% de reducción de costos. A ver, ¿y eso qué impactó en la empresa? Bueno, pegamos en la rentabilidad en $1 millón. Bueno, me gusta, tiene un color interesante. Y esto con cada logro de usted. Y entonces cuando ustedes van a la entrevista con un CEO y ya directamente le hablan en estos términos, están hablando en temas de negocios. Ya no están en una entrevista, están en una reunión de negocios, hablando de, es como de cuando un CEO habla y cuenta sobre el mercado y empieza a hablar de porcentajes, el mercado mejoró un porcentaje, esto implica que mejoras en ventas, etcétera. Bueno, ahí están en el idioma neto del CEO de una empresa cuando expone ante cualquier lugar. Y aparte, empieza a tener validez y credibilidad todo lo que cuentan, porque le hicieron la trazabilidad hasta el final del recorrido. Y ahí está el mayor diferencial que yo les aseguro muy pocos lo tienen. Busquen generar este diferencial con su historia, porque los únicos que lo saben son ustedes. Entonces aprovechen eso, búsquenlo y empiecen a redactarlo y a contarlo de esta forma, que yo les aseguro que tanto los CEOs como los VPs, etcétera, van a estar eternamente agradecidos. Ahora bien, todo muy lindo, pero eso es lo que yo haría. Ahora después están las preguntas capciosas que hacen los CEOs. Cuando yo voy con un cassette de mi historia, porque lo hacemos los reclutadores también, les tiro estas preguntas que son un poquito descolocantes. Y acá estas preguntas son bastante light. Hay preguntas mucho más heavy que pueden hacerles. ¿Okay? Bueno, nada, y uno tiene que estar preparado para responderlas, ¿no? Para no andar titubeando. Por eso la preparación es importante.
Entonces, ¿qué transformarías en los próximos 12 meses si ingresas a nuestra empresa? Rápidamente, decime qué vas a transformar. Y esto es cuando yo les hablo de que tienen que conocer el mercado, la empresa, las decisiones que tomó la empresa, hacia dónde está yendo, para poder responder esta pregunta y no hacer supuestos y conjeturas. Porque algo de tu respuesta va a tener que estar en línea con lo que va a pasar en la empresa. Si no, es como que me digo que no investigaste nada. ¿Cómo medís el éxito de tu gestión? Y acá tiene que ver qué datos usás para medir tu gestión. ¿Qué decisión impopular tomaste? Estas a veces son preguntas para provocarlos. A ver, bueno, tuve que hacer una reestructuración donde tuve que despedir a 500 personas. ¿Okay? Y hablo de ese tipo de decisiones impopulares, no de eché a mi asistente. ¿Ok? No, hablo de decisiones de alto impacto impopulares. Le tuve que reducir el sueldo 30% a todos porque estábamos en una situación financiera compleja. Ese nivel de decisiones. ¿Bien? ¿Cómo manejás la presión en contexto de crisis? Ejemplos. Y esto siempre se contesta con ejemplos. Nunca con supuesto, con generalismos, etc. Ejemplos de ustedes. Él quiere saber ejemplos tuyos de decisiones impopulares, ejemplos tuyos de cómo manejar la presión en contextos de crisis. No quieren que le cuentes el libro de liderazgo que dice cómo manejar las situaciones de crisis. ¿Qué tendencias del mercado impactará más en los próximos años? Esto muestra tu know-how del mercado. Si tuvieras que recortar un presupuesto, el 20% del presupuesto del área, mañana viene el CEO y te dice recortar 20%, ¿qué recortás de tu presupuesto? Sin afectar la productividad. ¿Cómo gestionás el talento para que no se vaya a la competencia y que no te la venga a buscar, no te la roben? ¿Bien? Son preguntas que no tienen una respuesta válida. Lo que buscan es cómo ustedes justifican la respuesta de ustedes. Y la justificación, vuelvo al método STAR, es con la situación, es con la tarea, es con la acción, es con el resultado, es con el impacto. ¿Cómo justifican el impacto? Bueno, fíjense, para eso les dije que conozcan los KPIs que manejan la industria. Para empezar a alinear el impacto de ustedes a esos KPIs. Si la industria se maneja con EBITDA, se maneja con cash flow, con market share, productividad, turnover, costos, ventas, no sé, con los indicadores, empiecen a mostrar el impacto que hicieron con esos indicadores, para que el CEO los pueda asociar a los indicadores que él maneja. Entonces, si el CEO es un fanático del market share, trabajen con el indicador del market share. Si el CEO es un fanático de cuidar el cash flow, trabajen con datos de cash flow. Si el CEO es un fanático del EBITDA, bueno, manejen impactos sobre el EBITDA de la compañía. A veces se puede, a veces no. No digo que todos los logros los vamos a poder asociar a esto. No hace falta, pero por lo menos muestra intencionalidad. Eso es lo importante. No pretendo que adaptes toda tu gestión a los KPI de esa empresa, porque tampoco los vas a conocer a todos. Pero por lo menos con tener una o dos adaptaciones, ya el CEO ve que ya estás metido en su negocio. Entonces él cuando conoce a alguien, quiere ver a una persona que ya se sienta parte de la empresa. Y sentirte parte de la empresa es hablar con el idioma que hablan en esa empresa. Entonces siempre les decimos, miren la página web, miren qué palabras usan en la página web, miren la LinkedIn, qué postean, qué terminologías usan en la misión, en la visión, y traigan esas palabras a su pitch. Eso es sentirse parte de la empresa. No es decir, me encantaría trabajar acá. Es hablar con el idioma que hablan ellos. Y cada empresa tiene su jerga y su terminología. Bueno, apréndanla. En el proceso previo, vayan aprendiendo esa jerga y esa terminología. Porque eso es lo que llamamos sentirse parte. Yo puedo mostrar toda la intencionalidad que quiero, pero si yo todo lo que hablé no asocié nada a la empresa, entonces, ¿de qué parte me estás hablando? Es pura intencionalidad. Y por último, viene lo que es el cierre. El cierre es clave, porque es la percepción que le van a dejar al CEO cuando se van. Entonces, hagan un cierre que le deje pensando al CEO, ¿no? De por qué esta posición es clave para tu desarrollo profesional, pero que sea algo genuino, no
me encantaría poder ser el director de la empresa para mejorar la estrategia de la compañía. No, no, que sea algo genuino de ustedes. Mostrar tu visión a futuro. Si estuviera en esta posición, priorizaría tal cosa, esta iniciativa, ¿no? Para cerrar, me quedé pensando, si estuviera en esta posición, déjense esa frutillita para cerrar. Que ya la tienen previamente armada. Agradezcan, obviamente se ponen a disposición. ¿Bien? Y al otro día, a la persona que los conectó para esa entrevista, le envían un mail de agradecimiento. Y el que extiende ese agradecimiento al CEO de la empresa. Porque, salvo que el CEO les dé el mail y le puedan escribir directo, lo cual le escriben, un mail muy cordial, muy cortito, no toda su historia. Pero generalmente lo más protocolar es escribirle va a ser el gerente o el director de recursos humanos de la empresa, o el headhunter, pero le piden que le haga extensión ese agradecimiento al CEO de la empresa. Es clave esto. Y no lo hacen, ¿eh? No se hace. Le agradecen al reclutador, está bien, buenísimo, pero no, vos lo que querés es que ese agradecimiento le llegue al CEO. Bonus track, tema del business case. Hay dos formas de concebir un business case. Uno es la formal, que la empresa te manda un business case y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un caso para que lo resuelvas y que en la entrevista con el CEO, en la reunión con el CEO o con tal persona lo expongas. ¿Bien? Ese es el caso formal en donde le dan como si fuese un trabajo práctico en la facultad, prácticamente, y ustedes tienen que preparar la respuesta. Ahora está el business case que no le piden y que yo sí recomiendo hacer. Siempre que vayan a este tipo de reuniones, ustedes ya fueron relevando aspectos claves que la empresa, desafíos de la empresa por los cuales se está atravesando y necesita, etcétera. Pues se reunieron con el reclutador, que quizás, bueno, mucha información no tiene, con el director o gerente de recursos humanos, con algún VP de la empresa, entonces tuvieron ya espacio para ir recopilando. Llévense 3 acciones a esta reunión que ustedes implementarían en la empresa. Bien concretas, ¿eh? No en una onda, quiero mejorar la estrategia de marketing para poder penetrar en los mercados. No, esas generalmente no. Acciones bien concretas. Si hay un tema de cash flow, ¿cómo resolverían ese tema puntual de cash flow? Si hay un tema de desarrollo de producto, ¿cómo resolverían ese desarrollo de producto? Bien concreto. Entonces, en la reunión, cuando les pregunta el CEO, bueno, ¿qué te imaginas haciendo con nosotros en los primeros 12 meses? Entonces le piden permiso. En base a lo que fui conversando en las entrevistas anteriores, me di el permiso de poder preparar estas 3 acciones que quería compartir con ustedes. Y se la presentan. Un slide simple, o sea, 3 slides con una acción por slide, nada más. Eso es una bomba atómica en una entrevista de estas, ¿eh? Siempre y cuando esté bien desarrollado eso. No hablo de una tesis doctoral que tienen que hacer, sino buletear eso para que les sirva a ustedes como ayuda a memoria para ir contándola. Pero en ese buleteo tiene que estar el método STAR desarrollado. STAR más I. De esa acción. No se la esperan nunca, nunca. Y es como que lo van a dejar pensando. Porque eso es sentirse parte de la empresa. Mira, hablé en la entrevista anterior, conversé con el CFO que estaban con una situación compleja de cash flow. En base a las variables que me comentó y en base a mi experiencia, quería traer lo que yo les propondría, ¿no? Y en base, obviamente, a la información que tengo, pues está claro que no van a tener toda la información confidencial que van a tener después dentro de la empresa. Entonces, aclaran esas variables y presentan. Y presenten algo con los que ustedes están seguros que va a hacer efecto, va a causar impacto y lo pueden defender. Entonces, cuando formalmente les piden un business case, entonces, ¿qué van a mirar? Capacidad de análisis, pensamiento estratégico, toma de decisiones bajo presión, cómo comunicas tus propuestas, tus ideas, y acá volvemos al método STAR-I, ¿bien? Y cómo priorizás esas decisiones en base a todas las decisiones que tenés que tomar. Entonces, el paso a paso es, nuevamente, research de la empresa,
te transformás en un experto del tema, eligen un marco de análisis, hay muchos marcos de análisis para presentar los business case, apréndanse alguno y fíjense con cuál se sientan más conformes. Priorizar las variables a exponer, que sean las variables que realmente van a causar impacto en la empresa. Integrar tus acciones propuestas con el impacto en la empresa. Diseñar una presentación simple y clara, esas presentaciones todas escritas, llenas de cosas, no, o sea, bien visual, bien simple, bien, 2, 3 cositas por slide, nada más. Aprovechen, usen Canva, que ya tiene templates prearmados, ni siquiera tienen que ser especialistas en PowerPoint ni nada. Canva hoy tiene millones de templates armados, ponen presentación de business case y les va a traer 10.000 templates, ya o sea, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar el contenido, nada más, ¿no? Y se los va a hacer de una manera muy visualmente accesible. Entrenar, obviamente, tenés que practicar esa exposición, ¿no? Y al replicar, esto es lo que les mencionaba, usar el lenguaje que usa la empresa, qué valores usa, la misión, la visión, qué palabras clave usa la empresa. Eso genera mucho match cuando vos empezás a usar palabras. La empresa usa la palabra sustentabilidad, usa la palabra regionalización. ¿Qué usa la empresa? Y eso lo pueden sacar de su página web, de su canal de YouTube, del LinkedIn corporativo, de lo que postean los gerentes y directores de la empresa. Ahí está el lenguaje que usan. Entonces, lo bueno que tenemos hoy con toda la tecnología y todas las redes que hay es que tenemos mucha información disponible que antes no teníamos. Entonces, usémosla. Por eso no pueden programarse estas entrevistas de un momento para el otro, todo rápido. O sea, tiene que haber un entrenamiento previo. Por lo menos en esta vale la pena invertir ese entrenamiento previo. Entonces, va a ser la diferencia que puedan entrenar todo esto. Sinceramente, va a cambiar mucho. Voy a abrir un poco el chat, a ir viendo algunas preguntas, voy respondiendo. Muchas veces, más allá de que es interesante mostrar o explicar los distintos OKRs, KPIs que generaste, cómo lograste resultados e impacto en el negocio, creo que es muy relevante explicar cuál fue el proceso concreto. Sí, es verdad eso, pero primero le tengo que explicar la síntesis de la situación. Y en eso, después, si el CEO muestra interés, me explayo. Pero yo no puedo explayarme sin asegurarme que el CEO mostró interés sobre eso. Y para que el CEO muestre interés, le tengo que hablar de resultados e impacto. Si no, no va a mostrar interés. ¿Bien? Porque los CEOs muestran interés cuando empiezan a hablar de números y de cómo le pegó a la empresa. Entonces, si el CEO ahí se van a dar cuenta porque les empezó a hacer preguntas. ¿Bien? Entonces, ahí respondan, amplíen su speech. Pero primero tienen que ser pragmáticos, tienen que responder lo que el CEO necesita saber. Y eso para todas las instancias del proceso, ¿eh? Siempre respondan primero lo que el otro le preguntó y después se explayan. Nunca se explayen antes de asegurarse de que realmente lo que ustedes están respondiendo es lo que ellos buscaban. Temas concretos, recomendación para incluir en el pitch inicial de 10 minutos con el CEO. Lo que tienen que incluir en este pitch inicial es brevemente quiénes son ustedes, cuéntenle algo humano de ustedes, soy, no sé, tengo una familia tal, esposa, casado, hijos, vivo en tal lugar, ¿ok? Y empiecen a hablarle, háblenles de su propósito profesional, qué es lo que buscan profesionalmente. Pero a nivel, bien, busco ser el director de una empresa que busque regionalizarse, etc. Y eso que ustedes quieren ser, tiene que hacer match con lo que la empresa está buscando. ¿Se entiende? Entonces, cuando vieron que en el CV hay una etapa de perfil profesional en donde nosotros describimos el valor que nosotros tenemos para aportar, ¿bien? Entonces, eso es lo que ¿qué valor ustedes vinieron a aportar acá en la empresa? Y ese valor tiene que hacer match con lo que está buscando la empresa. Yo no puedo decir, mi valor es escalar negocios para hacerlo globales, cuando la empresa no está todavía en ese estadio, porque te va a decir, che, para estás años luz de lo que yo estoy buscando. Quizás yo lo que busco es alguien que me ayude a levantar la primera ronda de inversión recién. Entonces, la escalabilidad viene de la mano de empezar a buscar inversiones.
entonces vos convertite en un experto en levantar inversiones, si ese es el propósito de la posición. Asocien lo que ustedes buscan con el propósito de la posición y de la empresa. No digo que mientan, pero busquen la sinergia en eso. Y no son 10, son 5. ¿Ok? No confundirse. Acá dice 10, no son 10, son 5. ¿Bien? ¿Qué preguntas nosotros aconsejás que le debemos realizar a un CEO? Muy buena pregunta. Bueno, los principales desafíos de la posición, ¿ok? ¿Cuál es la visión que tiene para la empresa para los próximos 5 años? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que él espera de su primera línea? ¿Cuál es el desafío más complejo que está viviendo la empresa? Siempre hablen en términos estratégicos, de visión, ¿no? Más de largo plazo. No vengan con cosas puntuales. Tema de expectativa salarial. Es muy raro que un CEO se meta en estos temas, en esta entrevista. Es rarísimo. Y si ustedes están ahí, es porque ya hubo instancias previas de validación salarial. Si no, no deberían estar ahí si no hubo una instancia previa. Y si no hubo una instancia previa, mi recomendación, no la hablen con el CEO. Háblenla después con recursos humanos. No se metan con el CEO a hablar de cuestiones de sueldo, cuestiones de beneficios, y pregunten cuáles son los beneficios de la empresa, y esas cosas no son conversaciones que tienen que tener con un CEO de la empresa. No pierdan el tiempo con eso, porque el CEO no es quien toma esa decisión en ese momento. Ya el presupuesto está asignado, los beneficios están dados, entonces háblenlo con recursos humanos. ¿Y por qué lo digo? Porque pasa que a veces estas preguntas salen en estas reuniones y no está bueno. Porque el CEO no sabe, no se quiere meter en eso. No sabe cuánto cobra toda la gente. ¿Está bien? No se acuerda. Entonces no se metan en cuestiones operativas de recursos humanos. Y van a estar desperdiciando el tiempo ustedes. Bueno, acá preguntaban cómo se percibe la trayectoria en profesional que ha permanecido más de 20 años. No hay un bien o un mal de esto, no tiene ni bien ni mal esto, es simplemente lo que me interesa saber es qué hiciste en estos 20 años. No importa si fue en una empresa o en 3 empresas. Así que no tomen esa creencia que pues tuvieron muchos años en una misma empresa, no van a tener impacto ni nada por el estilo, ¿no? Es simplemente cómo cuentan tu historia y cómo fuiste creciendo a lo largo de esos 20 años. La primera pregunta me gusta, es el hecho de un CEO te elige pura química. Yo no llamaría química, ¿bien? A la decisión, pero sí es verdad que hay una cuestión de lo que se llama piel y de cómo conectás vos con el CEO. ¿Se acuerdan que en la primera parte yo le dije la parte de comunicación no verbal define los primeros 5 minutos? Bueno, ahí se define esa química, esa piel, esa terminología que llamamos conectaste o no conectaste, ¿no? Con el CEO. Y sí, en algún punto van a tener que conectar y se van a tener que sentir cómodos los dos trabajando, porque van a tener que trabajar juntos. Entonces, tiene que haber una cuestión de comodidad. Y esa comodidad se empieza a dar en la entrevista. Entonces, si ustedes aprenden cómo acceder a la comunicación no verbal del CEO, ya tienen el 80% de la comunicación ganada. ¿Y cómo puedo anticiparme a lo que me va a preguntar un CEO? Mira, nadie sabe exactamente lo que te va a preguntar un CEO, esa es la realidad, pero sí puedo ir preguntándole a las instancias anteriores sobre el CEO, ¿no? Cómo les gusta a sus líderes, cómo toma las decisiones, etc. Entonces, bueno, ahí puedo ir viendo su capacidad de razonamiento. Así que, bueno, traté de ir contestando un poquito de todo. De mi lado, la idea de hoy era hacer este desarrollo, me parecía importante porque estaba viendo muchas falencias en estos temas, ¿ok? Así que, obviamente, agradecerles a todos por haber estado, por haber escuchado, por las preguntas que hicieron. Desde ya, si alguno está interesado en que conversemos su situación particular, les dejo acá un link con mi agenda, en donde pueden escanear y agendar una primera reunión, obviamente para charlar de su situación y de cómo podemos hacer que esta transición de carrera sea exitosa. Esa es la realidad. Me dedico a eso, a acompañar a ejecutivos en transiciones de carrera para que pasen realmente y den el salto profesional que están buscando en el menor tiempo posible. ¿Ah? Porque se puede,
Es posible que se puede formar parte de ese 5% de los perfiles que son más demandados del mercado. Es cuestión de entrenar su empleabilidad. Y parte de entrenar su empleabilidad es las entrevistas con el CEO o con todas. En este caso nos enfocamos con el CEO porque me parecía importante y porque tampoco hay tanta bibliografía dando vuelta de esto. Pero obviamente el entrenamiento se extiende a todo. Pero el proceso de transición de carrera no es una etapa, no es un CV, no es un LinkedIn, no es una entrevista. Es un sistema integral, es un método integral que integra un montón de herramientas y estrategias con el fin de lograr el objetivo de carrera que ustedes están buscando. ¿Ah? Así que de mi lado, nuevamente agradecerles, fue un placer. Esta es la primera, la idea es hacer una cada mes, así que estén atentos a los posteos, en donde ahora en febrero, seguramente en la segunda quincena de febrero, vamos a estar armando la segunda, con estos temas que no están tan en los posteos, en la bibliografía, son temas más complejos, ocultos, y bueno, aprovechamos a ir desmembrándolos para que ustedes puedan estar dotados de mayor cantidad de herramientas posibles y así lograr el salto profesional que están buscando. ¿Bien? Así que, de nuevo, el que quiera se agenda una call conmigo, los que no, un placer haber tenido como audiencia, haber participado en las preguntas que hicieron, y los espero. Síganme si quieren para aprender más en LinkedIn, posteo todos los días distintas herramientas de este estilo, siempre orientados a ejecutivos para arriba, y los espero en la próxima Masterclass de la segunda quincena de febrero. Bien. Un saludo grande para todos.